Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un tema en el canal Farmamed. Yo soy el doctor Carlos Pinto y el día de hoy vamos a hablar sobre farmacocinética y farmacodinamia de los opioides, ¿ya? Recordando que el capítulo de farmacología de los opioides nosotros ya lo hemos visto con anterioridad, hace un par de meses, igual está en el canal el tema completo de farmacología de los opiáceos, ¿no? Bien, entonces vamos a comenzar hablando de la farmacocinética y farmacodinamia en nuestro clásico esquema, ¿ya? Esto de lo que es la farmacocinética tenemos que saber que es algo repetitivo en cuestión del mismo esquema que estamos usando, ¿no? Lo único que cambian son los fármacos, ¿no? Los fármacos, la familia de fármacos, ¿no? Que la anterior vez hemos hablado de los AINES y antes de eso hablamos de los corticoides, ¿no? Entonces, después todo lo que es el esquema de la farmacocinética es igual, es parecido, ¿no? Bien. Entonces, comencemos nuevamente. Acá tenemos una presentación de vía oral. ¿Qué fármacos de los opioides más usados vienen en vía oral? El tramadol, la oxicodona, codeína y tapentadol. Estos vienen en vía oral, ¿no? Y entonces la persona que normalmente ingiere fármacos opioides es por algún uso terapéutico para el dolor, ¿no? Porque estos fármacos opioides tienen propiedades de uso terapéutico para analgesia, disminuir el dolor. Son analgésicos centrales, a diferencia de los AINES, que son fármacos analgésicos periféricos. Los opioides son fármacos analgésicos de tipo central, o sea que hacen su mecanismo de acción a nivel del sistema nervioso central y a nivel de las vías nerviosas del dolor. ¿Ok? Bien. Entonces acá tenemos, la persona va a ingerir un fármaco opioide, ¿ya? Un fármaco opioide. Entonces este fármaco opioide llega al estómago y aquí se va a producir la liberación del fármaco, que constituye en 3 fases, ¿no? Desagregación, desintegración y disolución. Entonces el fármaco a nivel gástrico, por el jugo gástrico, que lo va a convertir en pequeñas moléculas al fármaco por vía oral, ¿no? Al comprimido que viene en la vía de administración oral. Entonces la liberación lo convierte al fármaco en pequeñas moléculas, ¿no? Mediante estas fases. Y entonces el fármaco va a dirigirse a la parte intestinal y aquí el fármaco se va a absorber mediante los mecanismos que hemos hablado de transporte: difusión simple, facilitada, transporte activo y endocitosis. Entonces el fármaco va a pasar del lumen intestinal hacia los capilares venosos, ¿no? Los fármacos opioides. Y de aquí se van a dirigir a la circulación portal, ¿no? Que esta va a llegar al hígado. Y en el hígado se va a producir el efecto de primer paso, ¿no? Y habíamos hablado que el efecto de primer paso es producido por las enzimas hepáticas, que producen una inactivación de un porcentaje del fármaco que llega al hígado por la circulación portal, ¿no? Recordando que cuando antes de la deglución del fármaco por vía oral nos encontramos con el 100% de la fracción activa, pero en el efecto de primer paso es donde se pierde mayor cantidad de ese porcentaje de fracción activa por las enzimas hepáticas, ¿no? Eso es algo es algo que es muy característico en todos los fármacos que se da por vía de administración oral, que van a sufrir el efecto de primer paso, ¿no? Bien. Entonces, el fármaco sale del hígado, ¿ya? Con una fracción activa menor a lo que comenzó, menor al 100%. Una vez que el fármaco sale del hígado hacia la circulación general, aquí nosotros hemos dicho y hemos repetido que desde que el fármaco sale del efecto de primer paso hacia la circulación sistémica, nosotros hablamos de la biodisponibilidad, ¿no?
que la biodisponibilidad por vía oral nunca llega al 100% y la biodisponibilidad por vía intravenosa es el 100%, ¿no? Y hemos repetido varias veces, la biodisponibilidad representa la fracción del fármaco que logra ingresar a la circulación sistémica, ¿ya?, para realizar su mecanismo de acción o su farmacodinamia, ¿no? Eso es la biodisponibilidad. ¿Y qué fármacos tenemos por vía intravenosa? Tenemos la morfina, remifentanilo, fentanilo, nalbufina, tramadol, naloxona y naltrexona. Son fármacos opioides que se usan por vía intravenosa, ¿ya? Bien, entonces entonces el fármaco llega a la circulación general, ¿no? A la circulación general. ¿Cuánto de biodisponibilidad tienen estos fármacos por vía oral? Tenemos acá el tramadol, tiene una biodisponibilidad de 68 a 70%. La oxicodona tiene una biodisponibilidad de 60 a 80%. Codeína de 70%. Y el tapentadol de 35%. Entonces esa es la biodisponibilidad de esos fármacos que llegan a la circulación general, circulación sistémica, ¿no? Bien, entonces el fármaco logró ingresar a la circulación sistémica y ahora el siguiente paso de la farmacocinética, aparte de liberación, absorción, ¿no?, es la distribución del fármaco. Entonces el fármaco, ya sea el tramadol, oxicodona, codeína o tapentadol, se va a distribuir de estas formas: una fracción libre y una fracción unida a proteínas plasmáticas. Habíamos hablado que la fracción libre es la que inicia el mecanismo de acción o la farmacodinamia, ¿no? Esto que tenemos acá en el medio es la representación de la fracción libre, que está dirigiéndose a realizar la farmacodinamia. Mientras tanto que un porcentaje del fármaco que logró ingresar a la circulación sistémica se va a unir a proteínas plasmáticas como la albúmina, y esto va a ser la fracción unida a proteínas plasmáticas, ¿no? Entonces el fármaco se distribuye en la circulación sistémica una fracción libre y una fracción unida a proteínas plasmáticas. La fracción libre es el que inicia el mecanismo de acción, ¿no?, por ser una fracción suelta, completamente en libertad, ¿no?, libre. Entonces la fracción libre, ¿cuál va a ser el mecanismo de acción de los fármacos opioides? Ya hemos hablado de la farmacodinamia en el capítulo de la farmacología de los opioides, pero aquí vamos a hacer un pequeño repaso. Entonces el mecanismo de acción que tienen los opioides es a nivel central, son fármacos analgésicos de acción central, ¿ya? O sea, disminuyen el dolor, ¿ya? Modulando las señales nerviosas, ¿no? Modificando las señales nerviosas. Estos pueden actuar a nivel central, a nivel del sistema nervioso, ¿ya?, o también a nivel de la médula espinal, del asta posterior de la médula espinal, ¿ya?, del asta posterior de la médula espinal. Entonces, pueden actuar a nivel superior y a nivel inferior, ¿no?, a nivel del asta posterior de la médula espinal, a nivel supraespinal y a nivel espinal, ¿no?, a nivel del asta posterior. Entonces, el uso terapéutico que mayormente se le da a estos fármacos opioides es justamente la analgesia, ¿no? La analgesia. Pero también se puede usar como un fármaco que es para uso de anestesia, ¿no? Combinada, claro, una anestesia combinada, ¿no? Se usa generalmente, se puede usar el fentanilo, ¿no?, que es un fármaco que tiene una vida media mucho más larga que el remifentanilo, que se usa generalmente para procedimientos cortos, el remifentanilo, porque su vida media es bastante corta, ¿no? Entonces, eso es el uso, eso es la farmacodinamia, ¿no?, que tienen los fármacos opioides. Son analgésicos centrales, ¿no? Producen analgesia a nivel del cerebro y analgesia a nivel de la parte del asta posterior de la médula espinal, ¿no? Entonces, eso es la farmacodinamia que tienen los opioides, ¿no? Los opioides. Y también, como hemos dicho, se puede usar en anestesia combinada, ¿no?, con otros fármacos anestésicos, ¿no? Bien, entonces la fracción libre es la que inicia el mecanismo de acción, ¿no? ¿En dónde realizan generalmente
los fármacos opioides, su mecanismo de acción. A nivel de los receptores, ¿no? Receptores opioides mu, que son los que encontramos en mayor concentración, ¿no? Los receptores opioides tenemos el mu, el kappa y el delta. Los más frecuentes y los más con mayor cantidad son los receptores mu, ¿ya? Y estos receptores mu podemos encontrar a nivel del asta posterior, a nivel también del cerebro. Y la acción de estos fármacos opioides, la activación de estos fármacos opioides con esos receptores van a producir el estado de analgesia. Entonces los fármacos opioides son fármacos que tienen característica de ser agonistas, ¿no? Agonistas. Quiere decir que va a tener actividad extrínseca activando el receptor mu y va a tener actividad intrínseca porque se va a producir una modificación de la estructura celular donde se encuentran esos receptores, ¿no? Que serían el asta posterior y también a nivel del cerebro, ¿no? Entonces, los fármacos opioides son agonistas, ¿no? Agonistas, que quiere decir que imitan la misma acción de las sustancias opioides endógenas, como la dinorfina, endorfinas, ¿no? Son sustancias endógenas opioides, ¿no? Bien. Entonces, eso es algo de lo que es la farmacodinamia, ¿no? Esto lo explicamos con mejor claridad y más detalles en ese capítulo de farmacología de los opioides, que pueden tenerlo aquí, que ya lo tienen en el canal, pueden revisarlo en el canal. Bien, este es un tema que complementa ese capítulo. Bueno, la fracción libre, entonces, tenemos que entender que la fracción libre es la primera que inicia el mecanismo de acción, pero luego la fracción unida a proteínas plasmáticas va a seguir continuando el mecanismo de acción que venía realizando la fracción libre, ¿no? Bien, entonces la fracción libre y fracción unida a proteínas plasmáticas realizan el mecanismo de acción. Posteriormente, ambas concentraciones tienen que dirigirse a ser metabolizadas en el hígado, ¿no? Y vamos a hablar acá, antes de hablar del metabolismo, vamos a hablar que los fármacos opioides, ¿cuánto de unión a proteínas plasmáticas tienen? La morfina tiene una unión de proteínas plasmáticas de alrededor de 30%, remifentanilo un 70%, fentanilo 79 a 85%, nalbufina 70%, oxicodona un 45%, codeína 10%, tramadol 20%, tapentadol 20%, ¿ya? Aquí la morfina el fentanilo es mucho más potente que la morfina, ¿ya? Y el remifentanilo es también más potente que el fentanilo, ¿sí? El remifentanilo. Entonces, eso algunas características, ¿no? Tiene mayor potencia analgésica, ¿no? Bien, entonces continuando por acá, en ambas concentraciones, tanto fracción libre como fracción unida a proteínas plasmáticas que realizaron la farmacodinamia se dirigen a ser metabolizadas, y el metabolismo de los fármacos opioides ya es generalmente hepático. Todos se metabolizan a nivel hepático, ¿ya? A excepción de un fármaco opioide, que es el remifentanilo. El remifentanilo no se metaboliza a nivel hepático. El remifentanilo vamos a ver que se metaboliza por esterasas plasmáticas, que son a nivel del plasma sanguíneo, esterasas, a nivel del plasma sanguíneo, por las esterasas plasmáticas, ¿ya? Después todos los fármacos opioides son metabolizados en el hígado. Entonces los fármacos opioides, fracción libre y fracción unida a proteínas plasmáticas que ya realizaron su mecanismo de acción, son metabolizadas, ¿no? Son metabolizadas. Aquí se va a producir la biotransformación. Generalmente los fármacos opioides sufren efecto de fase 2 de conjugación, ¿sí? Y bueno, aquí el fármaco se va a producir el cambio, ¿no? La biotransformación habíamos explicado que es el cambio en la estructura química o la modificación en la estructura química del fármaco. De ser un fármaco que es activo pasa a ser inactivo, pasa a ser menos polar y más hidrosoluble, ¿no? Para poder excretarse por el filtrado glomerular a nivel renal, ¿ya?
Y aquí tenemos los fármacos opioides que cómo es que se van a excretar. Tenemos la morfina, que tiene una excreción renal, ¿ya? Tenemos el remifentanilo, que la excreción es por medio de las esterasas plasmáticas. Tenemos el fentanilo, que es renal. Nalbufina es renal 10%, y vía biliar 90%. Codeína renal, oxicodona es renal, tramadol es renal también, y tapentadol es también excreción renal. Un dato muy importante que tenemos que conocer es que el remifentanilo es el fármaco opioide que no se metaboliza en el hígado, sino por esterasas plasmáticas. No necesita ajuste en falla renal o hepática. Entonces el remifentanilo, al no excretarse ni metabolizarse por el hígado, no va a necesitar un ajuste posológico en pacientes que tienen insuficiencia hepática o insuficiencia renal, ¿no? Es un fármaco que nos puede servir en esas situaciones. Bien, entonces eso es la farmacocinética de los opioides, ¿ya? Lo que hemos hablado es la farmacocinética de los fármacos opioides. Ok, bueno, entonces nos vemos el próximo episodio, ¿ya? Con más farmacología. Muchas gracias por todo. Hasta luego.